Hoy en Miradas contamos con María Antonia Ricas, poeta toledana. Empecé ya hace mucho, como empiezan todos los adolescentes, leyendo poetas casi románticos, escribiendo pequeñas estrofas de amor y desamor. Lo que ocurre es que yo continué, luego la vida suele ir apagando esa pasión por la poesía, ¿no? O más que pasión por la poesía, pasión por expresar los sentimientos, ¿no? Pero continué aprendiendo y sigo aprendiendo. Realmente no hay un tema especial para la poesía. La poesía fundamentalmente es un modo de lenguaje. Entonces, como tal, el lenguaje sirve pues para expresar cualquier cosa. Entonces no hay un tema fijo. Sí que está claro que hay unos temas recurrentes a lo largo de todos los libros que tengo publicados, pues, por ejemplo, los mitos, la pintura, mi relación con el mundo. Pero específicamente no creo que haya nada que no se pueda expresar en poesía. La muerte y la vida, ¿no? Me gusta mucho escribir, últimamente sobre todo, pequeños textos cortos donde hay un cierto matiz. No es que sean poéticos como tales, pero hay un cierto matiz poético, ¿no? Del entorno, del pequeño entorno que me rodea y tal. Admiro muchísimo a los novelistas, ¿no? Esa constancia en escribir la prosa, porque yo sería incapaz, lo diría todo en un folio y tal, ¿no? Y bueno, pues como te decía antes, tampoco hay nada exclusivo. Lo que me llama la atención, en realidad no uno, muchos. Y los autores también van cambiando un poco, como te decía antes, que como la poesía es fundamentalmente el lenguaje, ¿no? Pues claro, según las vivencias y lo que vas evolucionando, también las preferencias van cambiando, lógicamente, a lo largo de la vida de lectora. Tal. Siempre he tenido dos autores de referencia. Luis Cernuda, por un lado, que digamos que es el padre de la... Es más que eso, pero es el padre de la poesía de la experiencia y evoluciona muchísimo desde sus primeros libros. Y luego una autora inglesa que es la que me enseñó a mirar alrededor y a tener una mirada especial, que es Virginia Woolf, ¿no? Es prosista, lógicamente, pero sus novelas siempre tienen un toque de elementos poéticos también, ¿no? El libro de Zainab, que obtuvo el premio Ciudad de Toledo, ese es muy especial para mí porque fíjate que es una historia casi narrativa, es la historia de una mujer musulmana que vive en el siglo XI aquí en Toledo, Zainab. Y es casi una trama narrativa, lo que pasa es que ella lo está escribiendo. Entonces, como escribe desde la intimidad, se prestaba. Disfruté mucho escribiendo ese libro, muchísimo. Fue un libro casi de autoedición, bueno, casi no, que lo fue. Lo pagaron mis padres, se titula Ventana, ¿no? Y bueno, pues es un libro del primer aprendizaje, ¿no? Influenciada por Machado, por Lorca, porque eran los primeros libros que yo veía en mi casa, los que tenía mis padres, ¿no? Y a los que debo agradecer tener una buena biblioteca, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que no puedo, porque ya escribo con parámetros de libro, más que de poemas sueltos. O sea, por ejemplo, lo último que he escrito, que es inédito, sobre el pintor Hooper, Edward Hooper, el pintor americano, que es un pretexto, lógicamente, ¿no? Pues ya no es un poema, es todo un conjunto, y entonces me resulta dificilísimo. Pues no sé, quizá algún poema suelto de la revista Hermes
uno que dediqué a Frida Kahlo, que dice, soy joven pero tengo la edad de las iguanas, y tal, como de esas mujeres que han vivido mucho y han sufrido, ¿no? Entonces son jóvenes y viejas, pero en el sentido de ancestrales también, ¿no? Quizá ese poema, no me sé ninguno de memoria, solo me sé de memoria las coplas a la muerte de Don Guido, de don Antonio Machado, que en mis mejores momentos lo recito, pero, ¿sabes? Pero no, mío no me sé ninguno. La revista Hermes nació, digamos que a principios de los años 90, bueno, pues entre un grupo de amigos que íbamos a la radio, a tener un programa de radio, la antigua Radio Toledo, ¿no? La revista nace de esos programas, que no nos oía nadie, o sea, pero nos lo pasábamos muy bien, porque la radio es fantástica, estar en la radio, además es que te desinhibe, como nadie te ve y todo eso, pues, y nos lo pasábamos muy bien, hacíamos hasta una radionovela entre los cuatro, y sobre todo hablar de poesía y de literatura, ¿no? Y por ese programa pasaron pues muchos artistas toledanos y muchos escritores, y estuvimos casi 2 años. Y a raíz de ahí surgió la idea de la revista, ¿no? Una revista artesanal que casi al principio era de fotocopias y tal, pero lo hacíamos con mucho cariño, íbamos montando una, ¿no? Y por ahí ha pasado pues por lo menos 200 autores a lo largo de su vida, ¿no? Tuvo vaivenes y actualmente la revista, dado que era un negocio ruinoso, bueno, pues el Círculo de Arte se interesó por ella y ha tenido pues a través del Círculo de Arte la posibilidad de seguir saliendo, ¿no? Yo creo que sí, que mi trabajo está reconocido. Además es que hay tantas personas que escriben poesía y tan buenas. Y además en Toledo están surgiendo cada vez voces jóvenes y no tan jóvenes, pero que escriben muy bien. Que bueno, que en mi parcela, la parte que me ha tocado a mí, pues estoy contenta. Tampoco necesito... No soy ambiciosa, No soy... Entonces, bien. El claustro de San Juan de los Reyes, me encanta porque además es inagotable. O sea, no ya por el aspecto religioso, ¿no? Que evidentemente lo tiene, ¿no? Es un claustro conventual, pero las imágenes que aparecen en los relieves, la luz, un día de verano de esos súper calurosos que hay, estás en el claustro tanto arriba como abajo y está la luz tamizada y el calor, hay una sensación de frescor, de tal. Me encanta ese sitio. Me hubiera gustado ser, fíjate, todo el rollo de las estrellas y todo eso, haber estudiado astronomía también, ¿no? De esas tantas cosas. Por ejemplo, otra de las cosas que quisiera haber aprendido, matemáticas, esas altas matemáticas que tienen tanto que ver con la filosofía y relacionadas con la física y eso, pues quizá, ¿no? Pero bueno, y seguir leyendo sobre todo. Pero que hace tanto que escribo que no sé, no sé qué otra cosa me hubiera gustado, ¿no? Estoy conforme con ser maestra y con... Yo creo que sí.